Esta es una de esas historias que he estado guardando durante mucho tiempo. Ocurrió cuando tenía quizás 25 o 26 años, mucho antes de conocer a mi esposa y mucho antes de tener hijos. Era una persona completamente diferente en ese entonces, no de una manera mala, sino en el sentido de que tenía el tipo de tiempo libre y tolerancia al riesgo que sinceramente ya no puedo comprender. Solía hacer estos viajes de mochilero en solitario varias veces al año, generalmente en algún lugar de los Apalaches. Conducía hasta algún punto remoto de sendero, caminaba profundamente en la naturaleza, lejos del sendero, y pasaba unos días completamente desconectado, sin servicio de celular, sin otras personas, nada. Me encantaba. Mis amigos pensaban que estaba loco, y honestamente, en parte lo estaba. Este viaje en particular fue en el Bosque Nacional Cherokee, y cambió mi manera de ver el mochilismo para siempre. Había estado allí durante 2 días, y todo había ido perfectamente. El clima había sido excelente, el sendero estaba tranquilo, y no había visto a otra persona desde la primera mañana. Sin embargo, eso cambió rápidamente. En la tarde del segundo día, noté que se formaban nubes de tormenta oscuras al oeste. Al principio no me preocupé demasiado. Había caminado bajo la lluvia muchas veces y nunca fue un gran problema. Pero en aproximadamente una hora me di cuenta de que no sería un chubasco pasajero. El viento se intensificó y la temperatura bajó lo suficiente como para que realmente tuviera que ponerme otra capa de ropa. Para cuando empezó la lluvia, ya estaba buscando un lugar para refugiarme. El problema era que estaba en una sección bastante expuesta del sendero. Como predije, no era una lluvia ligera. Pasó de viento a un aguacero total en minutos. El viento doblaba árboles pequeños hacia un lado y podía escuchar ramas rompiéndose y cayendo en el dosel sobre mí. Empecé a preocuparme de verdad por mi seguridad. Los rayos caían muy cerca y yo caminaba a cierta altura con una mochila de armazón metálico en la espalda. No era ideal. Seguí avanzando, completamente empapado en ese momento. Estaba escudriñando el bosque a ambos lados del sendero en busca de cualquier cosa que pudiera servir como refugio. Como por milagro, vi una estructura a través de los árboles a mi izquierda. Era pequeña, oscura y parcialmente oculta por el bosque, pero claramente hecha por el hombre. Al acercarme, me di cuenta de que era una cabaña diminuta de un solo piso. Parecía extremadamente vieja, como si hubiera sido una cabaña de caza o un refugio de colonos de hace décadas. Había una sola ventana en el lado por el que me acercaba. No puedo exagerar lo aliviado que me sentí. Prácticamente corrí hacia la cabaña y empujé la puerta. Dentro estaba oscuro pero seco. No había mucho allí, solo una silla, una mesita y lo que parecía un marco de catre contra la pared del fondo. Había una chimenea de piedra a la derecha, cubierta de cenizas y escombros antiguos. Honestamente, el lugar olía muy mal, pero no me importaba nada más que quitarme la ropa empapada y acostarme. No había sofá ni nada, así que literalmente elegí un lugar en el suelo y me tumbé. En ese momento estaba en modo supervivencia, no en modo exploración. Solo me importaba estar fuera de la tormenta. No fue hasta unos 10 o 15 minutos después de estar dentro que empecé a mirar alrededor. Ush, con la tormenta rugiendo afuera, no había mucho más que hacer que encender una linterna y husmear. Así que eso fue exactamente lo que hice. Había más cosas en esa cabaña de lo que inicialmente me di cuenta. Para empezar, había un saco de dormir enrollado en la esquina cerca del catre. No parecía tan antiguo como el resto del lugar, lo que me confundió. También había un par de latas y garrafas de agua en la mesa, lo que me hizo pensar que alguien había estado usando la cabaña como una especie de campamento base. Tal vez otro mochilero o un cazador. No era inusual encontrar cosas así en cabañas remotas, pero cuanto más miraba, más cosas me molestaban. Había marcas en la pared cerca de la puerta. Al principio pensé que solo eran daños por la edad o el clima, pero al acercarme para inspeccionarlas, pude ver que eran arañazos. Había docenas de ellos, algunos superficiales y otros más profundos. No había un patrón o orden en las marcas, al menos ninguno que pudiera ver. Me alejé y miré la puerta. La manija era un simple pestillo, lo cual no era inusual. A pesar de la tormenta, abrí la puerta solo para ver el mecanismo. Había un soporte metálico en el exterior del marco, diseñado para sostener un candado.
El soporte estaba en el exterior. No había pestillo correspondiente en el interior. Eso significaba que la puerta solo podía cerrarse desde afuera. Las cosas se pusieron más extrañas. Cerré la puerta y empecé a mirar alrededor de la cabaña. Lo único que no había revisado todavía era la ventana, así que caminé hacia ella. El vidrio seguía intacto, lo que me sorprendió dada la aparente antigüedad del lugar. Pero luego noté por qué. Había tornillos en cada esquina del marco, asegurándolo cerrado. También habían sido colocados desde afuera, y alrededor del marco por dentro había más arañazos, profundos. Eran inconfundibles. Honestamente parecían como si alguien hubiera intentado abrir la ventana con las manos desnudas. Todo me golpeó de repente. Alguien había estado retenido en esa cabaña, atrapado, como contra su voluntad. Debería haberme ido en ese momento, y lo consideré, pero una parte de mí sentía que lo que había ocurrido en esa cabaña ya era cosa del pasado. Todo en la cabaña parecía muy antiguo, incluso el saco de dormir, que a pesar de parecer más reciente, estaba rígido y polvoriento. Además, lo último que quería era volver a salir a esa tormenta, así que me quedé. No estoy seguro cuánto tiempo pasó, tal vez una hora o más. La tormenta no cedía en absoluto, si acaso había empeorado. La lluvia sobre el techo era tan fuerte que era difícil escuchar otra cosa. Probablemente por eso tardé tanto en notar otro sonido. Percibí ruidos de rasguños o raspaduras desde afuera, en algún lugar a lo largo de la pared izquierda de la cabaña. Al principio pensé que era una rama, pero no recordaba si había ramas lo suficientemente bajas para tocar el exterior de la cabaña. Mientras pensaba en ello, escuché dos golpes fuertes en el porche. Honestamente, no sonaban como ruidos de la tormenta. Esta vez me puse de pie. Hice eso de congelarme en el lugar y tratar de concentrarme mirando un punto al azar en la pared. Intentaba escuchar, pero si alguien se movía allí afuera, sería imposible oírlo por la tormenta. Empecé a ponerme paranoico pensando que esos sonidos que había oído eran solo unos pocos de muchos y que el resto se había ahogado con la lluvia. Mis ojos se dirigieron hacia la ventana. No pude obligarme a mirar por ella. Si alguien realmente estaba afuera, probablemente estaría mirando por ahí. Me quedé en esa posición lo que me pareció una eternidad. Después de un rato, empecé a relajarme un poco, pensando que solo estaba escuchando la tormenta, o, en el peor de los casos, un animal husmeando en la cabaña. Casi estaba listo para olvidarme de todo cuando escuché algo que me hizo perder el control. Presión sobre la puerta, como si alguien estuviera apoyando todo su peso desde el otro lado. La madera crujió y el pestillo hizo un sonido antes de que se liberara la presión. Mi ritmo cardíaco se disparó instantáneamente, y ahí fue cuando algo hizo clic. ¿Por qué alguien estaría afuera en una tormenta así, dando vueltas alrededor de la cabaña, golpeando las paredes, sin simplemente entrar? La puerta no estaba cerrada. Nada lo impedía. Entonces pensé en lo que había encontrado dentro de la cabaña y me di cuenta de que tal vez quien estaba afuera no quería entrar. Tal vez quería que me quedara adentro. Tal vez todo el objetivo era mantenerme allí. No sé si esa era la conclusión correcta o si mi mente estaba simplemente paranoica, pero decidí que me iría en ese momento. No me importó la tormenta. Empecé a meter cosas en mi mochila lo más rápido que pude. Tuve la sensación enfermiza de que algo realmente malo estaba a punto de suceder. Y tenía razón. Los siguientes momentos fueron un borrón. Estaba a unos 30 segundos de salir por la puerta cuando escuché el sonido de vidrio rompiéndose detrás de mí. Me giré, justo a tiempo para ver algo entrando por la ventana. Eso fue todo lo que pude ver antes de que toda la habitación estallara en llamas. Las llamas se extendieron tan rápido que ni siquiera pude procesar lo que estaba sucediendo. Un segundo estaba de pie en una habitación oscura y al siguiente las paredes estaban en llamas. El calor me golpeó como una pared física y la puerta no cedía. Estaba trabada desde afuera. La embestí con todas mis fuerzas y cedió. Se desplomó de sus bisagras y yo con ella. Me levanté rápidamente y simplemente corrí. No podía ni ver. Solo corría salvajemente entre el bosque y la lluvia, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y esa cabaña. Pero antes de poder alejarme lo suficiente, sentí que algo me derribaba desde atrás y volví al suelo. Había una persona encima de mí y de repente estaba luchando por mi vida.
Rascaba, pateaba y gritaba, pero este tipo no se apartaba. También gritaba y seguía intentando estrangularme. Me estaba arañando los ojos y tirando del cabello, y empecé a marearme, pero logré empujarlo. Me levanté y seguí corriendo, y quien intentó matarme estaba gritando como un loco. Miré hacia atrás 2 veces. No pude ver a mi atacante, pero sí vi la cabaña, que estaba completamente envuelta en llamas. Creo que la imagen de esa bola de fuego está grabada en mi cerebro para siempre. La segunda vez que miré atrás, el resplandor era más pequeño pero aún visible a través del bosque. Pero simplemente seguí corriendo. Por lo que sabía, estaba siendo perseguido. No me detuve hasta que mis piernas cedieron. Encontré un lugar donde un par de árboles grandes habían caído uno contra el otro, y había un espacio estrecho debajo que bloqueaba la mayor parte de la lluvia. Me arrastré allí y simplemente colapsé. No podía sentir mi cuerpo. No sé si fue el fuego, la lluvia o el ataque. Tal vez los tres, pero estaba completamente entumecido. Todo lo que hice fue sentarme en esa posición agachada e intentar seguir respirando. No sé cuántas horas pasaron bajo esos árboles, pero el tiempo perdió todo significado. Eventualmente, sentí que algo comenzaba a volver a mi cuerpo, y me dije a mí mismo que era moverme o morir. Quienquiera que estuviera allí probablemente me estaba buscando, y no podía estar muy lejos, así que me levanté y comencé a moverme por el bosque. No sabía dónde estaba el sendero, pero realmente no me importaba. Honestamente, no puedo decir cómo sobreviví esa noche, pero lo hice. Me topé con un sendero al azar y simplemente lo seguí. Estaba empapado y probablemente sangrando de varios lugares, pero seguí avanzando. Eventualmente, la lluvia disminuyó un poco, al menos lo suficiente para darme cuenta de dónde estaba. Llegué a un punto de inicio de sendero al azar, y para ese momento la tormenta había pasado. No recuerdo mucho después de eso. Todo lo que recuerdo es que la primera persona que vi me llevó a un hospital. Tenía quemaduras de segundo grado en el antebrazo izquierdo y en la parte trasera del cuello, y los médicos me dijeron que tenía suerte de no haber inhalado más humo del que lo hice. Nada de eso fue permanente, pero dolió muchísimo durante bastante tiempo. Cuando finalmente sané y estuve seguro en casa, me dije a mí mismo que nunca volvería a acampar o hacer senderismo solo. Alguien había incendiado esa cabaña intencionalmente para matarme. Eso es lo único que tiene sentido. Llovía a cántaros, había una tormenta completa, y el techo era de metal. No hay manera de que una estructura de madera se prenda tan rápido, a menos que la madera hubiera sido tratada con algo antes. Le di a la policía todo lo que pude, pero podía notar que realmente no iban a hacer nada. Y para ser justos, no estaba en una parte del bosque registrada, así que habría sido tonto insistir. Lo único que no entiendo es el momento de todo. Mi esposa probablemente diría que dejé de hacer viajes en solitario porque maduré y me volví más responsable, y no estaría completamente equivocada, pero honestamente nunca le conté sobre este incidente, y sé que nunca volveré a hacer senderismo en áreas remotas solo. Mi nombre es James. Esto ocurrió hace unos 7 u 8 años, cuando tenía poco más de 20 años, y todavía hacía cosas que probablemente no debería. Tenía un amigo llamado Charles, que era algo notorio en nuestro grupo por encontrar lugares interesantes para explorar, como edificios abandonados y fábricas antiguas. Si era un lugar donde no se suponía que debías estar, Charles probablemente ya había estado allí y podía decirte exactamente cómo entrar. Pasaba mucho tiempo en Google Earth y en foros de urbex especializados, y siempre enviaba capturas de pantalla de lugares al azar que quería explorar. La mayoría de nosotros escuchaba sus ideas, pero nunca las seguía. Yo era generalmente la excepción. Charles y yo éramos amigos desde la secundaria, y creo que nos llevábamos bien porque teníamos umbrales de riesgo similares. Mientras que la mayoría de nuestros amigos escuchaban sus propuestas y decían que no, yo las escuchaba y pensaba. Era una dinámica que llevó a grandes recuerdos y a algunas situaciones de las que ahora me pregunto cómo salimos ilesos. Esta historia es sobre una de esas situaciones. Un fin de semana, Charles me escribió sobre una torre de vigilancia de incendios que había encontrado en un bosque profundo no muy lejos de nosotros. Realmente desearía recordar el nombre del bosque, pero no puedo. Charles dijo que había sido desmantelada años atrás y que simplemente estaba allí,
en medio de la nada, completamente intacta. No me dijo cómo la había encontrado, pero no quería saberlo. Estaba convencido de que podríamos caminar hasta ella, subir y pasar la noche allí. Yo era más escéptico. Quiero decir, cosas así suelen estar cercadas o al menos protegidas de alguna manera, pero le prometí que al menos iría a verla. Para ser justo, la idea de estar a unos 21 metros de altura en medio de un bosque con vista de 360 grados me parecía increíble. Elegimos un fin de semana al azar y lo hicimos realidad. Charles planeó todo, incluyendo el viaje, qué empacar y cómo encontrar la torre una vez en el bosque. Estaba a 3 horas en coche, y Charles dijo que la caminata sería fuera del sendero, pero corta, unas 4 millas más o menos. Salimos temprano el viernes por la mañana y llegamos al bosque por la tarde. Por alguna razón esperaba que nos perdiéramos, o al menos no encontráramos la torre, lo que explica por qué me sorprendió, aún más cuando sí la encontramos. Verla a través de los árboles por primera vez fue increíble. Recuerdo que dije, no puede ser, cuando vi lo alta que era. Me sorprendió aún más cuando llegamos a la base y nos dimos cuenta de que estaba completamente accesible. Simplemente estaba allí, en medio del bosque, esperando a que la encontráramos. La cabina en la cima era una pequeña habitación cuadrada con ventanas en los 4 lados. Había una escalera de metal en zigzag por la estructura, con una sección de escalera vertical para la parte final hasta la cabina. Todo parecía no haber sido tocado en décadas. Algunas barandillas inferiores estaban dobladas o faltaban, y había grafitis en los pilares cerca de la base. Para ser completamente honesto, no parecía una estructura que alguien quisiera escalar, pero Charles estaba prácticamente eufórico. Mientras yo dudaba sobre si debía convencerlo de dar marcha atrás, él ya había comenzado a subir. Le grité que tuviera cuidado, lo que lo hizo reducir la velocidad. Me dije a mí mismo, ¡qué demonios! Y dejé de quejarme. Los dos subimos con cuidado, revisando las escaleras mientras avanzábamos. La mayoría se sentía lo suficientemente sólida, pero había algunos lugares donde los tornillos estaban oxidados y los escalones tambaleaban. La sección de escalera vertical cerca de la cima era la más peligrosa. Eran unos 6 metros de subida recta con solo una estrecha jaula de metal alrededor. La adrenalina era increíble, pero eso era lo que Charles buscaba. Subió sin problemas. La vista desde la cabina era irreal. Podías ver millas en todas direcciones. También lo planeamos perfectamente. El sol estaba a 1 hora de ponerse. Nuestro plan era acampar y ver el amanecer. Había un pasillo envolvente lo suficientemente ancho, donde decidimos quedarnos inicialmente. Tomamos algunas cervezas y disfrutamos de la vista y la conversación. El sol se puso, y el cielo pasó de naranja a púrpura, y luego azul oscuro en minutos. Una vez que la luz desapareció, el bosque debajo era una masa negra en todas direcciones. No había ninguna luz a la vista. Las estrellas eran increíbles, las mejores que había visto. Pero estar solo en la oscuridad me estaba asustando un poco. Era extraño no poder ver nada, a pesar de saber que había un bosque completo debajo. Charles notó que estaba un poco inquieto y empezó a molestarme, tocándome el hombro y cosas así. Pero lo que más me molestó fue cuando golpeó su botella de metal contra la torre. Provocó un clangor increíblemente fuerte, probablemente audible a millas de distancia. El sonido era tan fuerte y ominoso que realmente me enojé con él. Le dije que quería entrar a la cabina y finalmente entendió. Dentro no había mucho, claramente había sido vaciada hace años. Dijo que terminaría su cerveza antes de unirse a mí, y eso estaba bien. Elegí un rincón y comencé a organizar mis cosas para dormir, pero antes de que pudiera terminar, me dijo con voz muy seria que saliera otra vez, muy inusual en Charles. Así que lo hice. Caminé de regreso a donde estaba y vi que apuntaba diagonalmente hacia abajo, hacia el bosque. Al principio pensé que solo estaba bromeando, pero en segundos comprendí lo que señalaba. Había una luz allá abajo. Era débil y bastante lejos, pero definitivamente estaba allí, y era realmente aterradora. Se movía entre los árboles a paso de caminante, y mi primer pensamiento fue que era alguien que había oído el clangor de la torre. No sé por qué sentí la necesidad de susurrar, pero lo hice. Le dije que era estúpido por hacer eso,
Probablemente estábamos a momentos de ser atrapados o arrestados. Me miró confundido y dijo, ¿crees que es una persona? Ahora era mi turno de confundirme. Le pregunté qué más podría ser y dijo que la luz se movía demasiado uniformemente. No estaba completamente equivocado, no oscilaba como una linterna o farol, pero probablemente estaba demasiado lejos para asegurarlo. No dije nada después de eso, y Charles tampoco. Simplemente seguíamos mirando la luz mientras se movía por el bosque. Parte de mí pensó que era un excursionista al azar, pero sabía que era un pensamiento ilusorio. Después de unos minutos, era obvio que la luz se acercaba. También era mucho más claro que se movía perfectamente, como flotando. Charles me preguntó qué debíamos hacer, y no tenía respuesta. Realmente no podíamos hacer nada. Mientras lanzábamos teorías, la luz se adelantó de repente como si hubiera dado un salto. Por un segundo pasó de un movimiento estable a un avance abrupto, y luego volvió a moverse de manera constante. Mis palmas empezaron a sudar, y pude notar que Charles también estaba asustado. Intentaba convencerme de que quienquiera que estuviera allá abajo solo vagaba sin rumbo, pero nuevamente era un pensamiento ilusorio. Definitivamente se dirigían a la torre, y después de unos 10 minutos llegaron. En ese momento la luz estaba justo debajo de nosotros, y me preparé para que alguien gritara que era policía. Pero no, la luz simplemente se detuvo justo debajo. Desde nuestra vista superior podíamos ver la luz, pero no a quien la sostenía. Charles y yo la observamos un tiempo. La tensión me estaba matando, pero debía ser aún peor para Charles, porque hizo algo que me enojó. Gritó, ¿estás bien? A la luz, revelando nuestra presencia. Lo miré horrorizado. No podía creer que hiciera algo tan estúpido. No obtuvimos respuesta y la luz no se movió. Esperamos un poco. Charles volvió a gritar, pero nada. Allí estábamos, 21 metros en una torre de incendios abandonada en medio de la nada, con alguien o algo bloqueando nuestra única salida. Estábamos completamente atrapados. Observamos la luz durante 30 minutos, susurrando de vez en cuando. No se movió ni una vez. No me preocupaba ser discreto. Charles había quemado ese puente hace tiempo, así que hice algo que debería haber hecho antes. Apunté mi linterna hacia la base de la torre, pero aún así no podía ver el origen de la luz. Eventualmente aceptamos que no podíamos hacer nada y tratamos de volver a lo que estábamos haciendo. Volvimos a hablar, pero nunca dejé la luz de vista más de unos segundos. Charles pensó que era un LED colocado para burlarse de nosotros, pero ¿quién haría eso? En un momento, Charles dijo que bajaría a revisarlo, y le dije que eso era una locura. No solo era peligroso, también era estúpido. Mientras discutíamos, miré hacia abajo y ya no podía ver la luz. Solo había oscuridad. Busqué frenéticamente la luz, pero no estaba allí. Charles parecía aliviado. Yo no. Decía que quien estaba ahí probablemente se había ido, pero yo estaba más asustado que cuando la luz estaba inmóvil. La idea de que alguien podría estar allá abajo y que no podíamos verlo era aterradora. Charles me aseguró que oiríamos si alguien intentara subir por la escalera, lo cual era cierto, pero aún así estaba inquieto. De repente, no quería estar al aire libre. Sugerí esperar el resto de la noche dentro de la cabina, y aceptó. Entramos y colocamos los sacos de dormir. Ninguno de los dos iba a dormir. Eso era suicidio. Quedarse despierto resultó ser la decisión correcta, porque no pasaron 20 minutos antes de que empezáramos a escuchar ruidos. Los primeros eran golpes metálicos que resonaban por la estructura, no eran pasos. Parecía alguien golpeando los pilares con una llave inglesa o palanca. Minutos después, otro sonido, más como metal torcido contra metal. Duró unos segundos antes de parar. Nos mirábamos esperando que el otro hiciera algo, pero no podíamos hacer nada. Los sonidos venían de distintos lugares, lo que me impactó, porque significaba que quien los causaba se movía allá abajo. Continuaron intermitentemente por un tiempo. Intenté mapear mentalmente de dónde venían, cuántas fuentes, si se acercaban o se mantenían. No podía entender nada. Charles y yo susurrábamos sobre qué hacer si escuchábamos a alguien subir. Yo estaba contra la pared lejana de la cabina, mirando las ventanas opuestas. Charles
Estaba al otro lado, observando por encima de mi hombro. Había tantas ventanas que no nos sentíamos seguros y queríamos ver por todas. No había mucho que ver, todas oscuras, solo iluminadas por estrellas y luna. Pero entonces vi algo. Un contorno oscuro cruzó el cristal. Mi cerebro no procesó lo suficiente rápido, pero al pasar frente al siguiente panel me di cuenta. No pude evitar gritar, y Charles se apartó de la ventana. Corrimos hacia la puerta y presionamos nuestras espaldas contra ella. Si alguien intentaba entrar, tendría que pasar por los dos. Seguí buscando la figura por las ventanas, pero no vi nada. Era imposible. Si no estaban a cuatro patas, debería haberlos visto. Charles y yo nos quedamos así largo tiempo. Podía oírlo hiperventilar. Las siguientes horas fueron las más tensas y aterradoras de mi vida. Nos quedamos en esa posición como si nuestra vida dependiera de ello. Cuando el sol comenzó a salir, estaba completamente agotado. Cuando hubo suficiente luz, conté hasta 3 y abrí violentamente la puerta, esperando a alguien detrás, pero no había nadie. Charles y yo corrimos a un lado para confirmar, y estaba claro. Miré a la base de la torre, y tampoco había nadie. Agarramos nuestras cosas y descendimos lo más rápido posible. Llegamos a 3/4 partes de la escalera cuando Charles se detuvo. Se quedó en el descansillo mirando la siguiente sección. Miré más allá de él y lo vi inmediatamente. Faltaba toda una sección de la escalera. No solo unos escalones, sino toda la sección. Era imposible, pero lo estábamos viendo. Alguien había desmontado una sección entera mientras estábamos justo encima. Eso debieron ser los sonidos, pero no tenía sentido. Los ruidos no pararon hasta que vi a la persona arriba. ¿Realmente cruzaron ese espacio 2 veces en la oscuridad? No podía ser. No hay manera de que alguien haya hecho eso sin que lo oyéramos. Habría sido mucho más ruidoso que unos cuantos golpes. Nos quedamos en el descansillo intentando decidir qué hacer. Tuvimos que simplemente saltar. No era lejos, pero daba miedo. Charles se torció el tobillo. Yo estaba bien. Llegamos al final. Y eso fue todo. No había nadie esperando abajo. No había nada allí, incluyendo los escalones de metal retirados, al menos hasta donde pudimos ver. No tenía sentido, pero no nos quedamos. Todavía no tengo explicación. Ni la luz, ni los sonidos, ni la figura en la ventana. Y definitivamente no cómo alguien pudo remover toda una sección de escalera de acero en plena noche sin que lo escucháramos. Cada vez que veo a Charles, todavía hablamos de eso. Hago camping solo unas pocas veces al año. Lo hago desde mis 20, y ahora estoy en mis finales de 30, casi 15 años de viajes en solitario. Conozco los riesgos, por eso llevo un rifle. Esto ocurrió hace unos 2 años en el Bosque Nacional Daniel Boone, en Kentucky Oriental. Es un bosque enorme, más de 700,000 acres, y si sabes a dónde ir, puedes caminar días sin ver a otra persona. Tuve una semana difícil y necesitaba unos días lejos de todo. Salí un jueves por la mañana, estacioné en un inicio de sendero y comencé a caminar. El plan era simple: 3 noches en la naturaleza. Tenía mi tienda, mochila, comida y agua para 4 días, y mi rifle .308 de cerrojo que siempre llevo en viajes en solitario. El primer día fue perfecto. Recorrí unas 7 millas antes de encontrar un lugar plano cerca de un arroyo para acampar. Monté mi tienda, recogí leña y encendí un fuego al atardecer. Cociné, tomé una cerveza y me senté junto al fuego hasta que se convirtió en brasas. No vi a nadie en todo el tiempo. Me dormí alrededor de las 10. Me desperté en medio de la noche, no sé por qué. Era como si mi cerebro se activara solo, como a veces pasa al dormir en un lugar desconocido. Observé el techo de la tienda y noté un tenue resplandor anaranjado a través de las paredes. Abrí la cremallera y miré afuera. Unos 200 metros a través de los árboles había un fuego. No grande como una fogata, pero definitivamente estaba allí. Parpadeaba, lo que confirmaba que era un fuego. Lo observé unos minutos, esperando oír voces. Quería confirmar que no era un incendio forestal, pero después de un rato no escuché ni vi nada más. Lo observé unos minutos más para ver si se descontrolaba,